Entonces vamos a ver ahora, con mucho cuidado, unos datitos sueltos. A pesar de que la fibromialgia ha sido no preguntado todavía en residentado, pero sí se ha preguntado en el NANG Salud, hay que mencionarlo. Por dos motivos. Porque la fibromialgia ha sido declarado la epidemia del siglo XXI, el año pasado, por la OMS. Entonces, eso en salud pública significa pregúntalo, ¿no es cierto? Entonces, ha sido declarada la epidemia del siglo XXI y además de eso es la primera causa de deserción laboral hoy en día en el mundo. También eso es interesante. Es la primera causa de deserción laboral hoy en día en el mundo. La fibromialgia es una enfermedad idiopática que ha cambiado completamente. Antiguamente decíamos más de mujer, sigue siendo más de mujer, pero no tanto, y entre 20 y 35. No, hoy en día el rango de edad es de todo el adulto, o sea, todo el negocio del internista. ¿Cuál es el negocio del internista? Entre 20 y 60 más o menos, o sea, 20 a 55 años. O sea, es típico ahora presentar, es el dolor crónico más frecuente del adulto. Ese es el compromiso. Entonces, es un dolor crónico típicamente del adulto. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en una fibromialgia es el dolor y debe ser dolor crónico. Entonces, es decir, dolor crónico, ya sabemos que crónico es más de 3 meses. O sea, uno no puede hacer diagnóstico de fibromialgia con 2, 3 semanas de dolor. Uno para decir esto es fibromialgia tiene que esperar sus 3 meses tranquilo, observarlo al paciente. Dolor mayor de 3 meses, ¿no? Dolor crónico sin compromiso articular y de causa no conocida. Eso significa que ya hicieron un estudio ya. Entonces, es un dolor crónico, netamente muscular, sin compromiso articular y de causa no conocida. Entonces ese dolor crónico que tiene el paciente, generalmente en áreas bien definidas, pero no son puntos dolorosos. Ya no se habla de puntos dolorosos, sino de áreas. ¿Qué área? Muslo, antebrazo, ¿no? Región escapular, espalda alta, media, baja. O sea, ya no se habla de punto doloroso, eso es antiguo ya. Punto doloroso, olvídense, es áreas de dolor. Y existe una puntuación que no viene muy al caso. El asunto es que tengas dolor crónico de causa, por lo menos en más de 2 áreas, de causa no conocida. Dolor crónico. ¿Asociado a qué? Asociado a síntomas de fatiga crónica. O sea, lo que ¿no? solemos tener todos últimamente. Fatiga crónica, ¿no? Síntomas de fatiga crónica de causa no explicada y asociado a trastornos del sueño. Esa es la triada de la fibromialgia. Entonces, no hay una fibromialgia que no tenga eso. El paciente tiene algún trastorno del sueño. Insomnio, duerme poco, despierta temprano, ¿no? Entonces, ese es lo más clásico. Se despierta fatigado, no tiene ganas, no tiene fuerza para hacer las cosas, y el dolor, que es la piedra angular. Pero para esto, acuérdense que cuando nosotros vemos estos criterios, típicamente, ¿qué cosa decimos más? Generalmente hay algo que es negativo, lo que te descarta, que no puede tener una fibromialgia. Ya dijimos que no puede tener dolor articular, pero hay algo en laboratorio que no puede tener. Tiene que tener reactantes de fase aguda negativos. Tiene que tener reactantes de fase aguda negativos, para que tú digas que eso es fibromialgia. Doctor, ¿le salió la reactante de fase aguda, el PCR alto? No, ni hablar, búscale otra causa. ¿Quién es típicamente PCR, eleva más el PCR? AR. Típicamente el que más eleva a PCR, ya lo puse al revés creo, PCR es el AR. En cambio, el es poco. Un espondilitis anquilosante no eleva nada, por ejemplo. Raramente, es inflamatorio y no eleva nada, por ejemplo. Pero el PCR típicamente se eleva mucho y es muy precoz, es el marcador más precoz que tiene, claro, inespecífico, pero es el marcador más precoz que tiene AR. Mientras que el otro reactante de fase aguda clásico es la velocidad de sedimentación, que no suele ser muy alto en AR, pero suele ser más alto en LES. Este es más de LES. En BCG, en LES, el PCR puede ser alto, pero más alto y más positivo se hace la velocidad de sedimentación.
Entonces, ninguno de estos relatantes de fase aguda puede tener lo positivo, la fibromialgia. ¿Ok? Tiene que estar negativo. Entonces, además de eso, ¿qué características tiene la fibromialgia? La fibromialgia tiene la característica de ser más frecuente en mujeres 6-1. O sea, la relación mujer-varón ha disminuido, ¿no? Hace un par de años se decía 20-1. Ahora simplemente es 6-1 la relación. Y el rango de edad va entre 20 a 55 años. Algunas series dicen 20 a 60 años. O sea, todo el rango de lo que se considera un adulto. ¿Ok? Entonces, 20 a 55 años. Se ha ampliado el rango. Y es la causa más frecuente de dolor crónico en ese rango de edad. Entonces, ustedes deberían preguntarme, doctor, ¿y más de 55? ¿Cuál es la primera causa de dolor crónico? Polimialgia reumática. La polimialgia, que es el gran diagnóstico diferencial que hay que hacer siempre cuando el paciente tiene más de 55 años. A partir de los 50 años empieza el problema, porque tienes que enfrentarte a la polimialgia reumática. La polimialgia reumática es la causa de dolor crónico más frecuente en el adulto mayor. ¿Y en qué se parece a la fibromialgia? En que no da compromiso articular. ¿Se dan cuenta? Entonces se imbrican. Entonces dicen, oye, tengo una mujer de 60 años que parece una fibromialgia, difícil ya por la edad, pero no tiene compromiso articular. Puede ser una polimialgia reumática. Y la polimialgia reumática sí es un proceso inflamatorio, sí tiene reactantes de fase aguda elevados. Ahí empieza la primera diferencia. Sí tiene reactantes de fase aguda elevados, no compromete articulaciones y solamente requiere 2 semanas para el diagnóstico. Y en esas 2 semanas para el diagnóstico, ¿qué diremos para poder hacer el diagnóstico? Generalmente mayores de 50 años, pero en el criterio, y está más de 50 años dentro de los criterios, en el criterio, además de que sea mayor de 50 años, que el dolor sea prevalentemente en las cinturas. ¿Cuántas cinturas tienen? Escapular y pélvica. Prevalentemente en las cinturas, escapular y pélvica. Que el dolor dure más de 2 semanas es suficiente, ¿ok? Es suficiente que dure más de 2 semanas. Y rigidez matutina, la otra gran diferencia. ¿Fibromialgia tendrá rigidez matutina? Obviamente que no, no tiene rigidez matutina. Entonces la otra gran diferencia, rigidez matutina mayor de 45 minutos, o sea, no tiene que cumplir la hora, mayor de 45 minutos. Con eso ya ustedes dicen, tengo un paciente adulto mayor, sí, que en las mañanas dice que tiene rigidez, pero no le dura mucho, ¿no? Está en más de 45 minutos aproximadamente, con dolor en las escápulas y su PCR ha salido alto. No tiene ningún dolor articular, no, todas las articulaciones están negativas. Entonces, eso puede ser una polimialgia reumática, que característicamente la polimialgia reumática se asocia hasta un 50% con la vasculitis más frecuente del anciano. Vamos definiendo. La vasculitis más frecuente del anciano, ¿quién se acuerda? Así es, arteritis temporal o de células gigantes. Y se asocia a la arteritis temporal o de células gigantes, que es uno de los 2 tipos de vasculitis de vasos grandes que vamos a ver mañana. ¿Ok? Takayasu y células gigantes son los 2 grandes vasculitis de vasos grandes. ¿Ok? Entonces vamos a ver en ese sentido. Entonces, miren el diagnóstico diferencial de fibromialgia, importante, ¿no? Importante. Entonces, regresemos a la fibromialgia. La fibromialgia, entonces, mujer preferentemente de 20 a 55 años que tiene esa triada: dolor crónico de causa no conocida, fatiga crónica y trastorno del sueño, fundamentalmente. Puede sumarle otras cosas más. Ya hoy día ni siquiera está en los criterios lo que se decía antes, perfil ansioso depresivo. Bueno, aquí no lo tiene, ¿no? Entonces ya no es un criterio importante ya, de etiquetar a la mujer de ansiosa y depresiva. En realidad esta es una enfermedad muy invalidante, es muy invalidante. Y el tratamiento es complejo. Como es un dolor y no es proceso inflamatorio, obviamente ningún antiinflamatorio de ningún tipo, incluyendo biológicos, va a servir. Acá el tratamiento fundamentalmente pasa por el control del dolor de tipo neurítico. ¿Cómo es el control de ese dolor? Con antidepresivos. Y los antidepresivos que más se utilizan, el más usado hoy en día es la duloxetina. Miren qué coincidencia con la neuropatía diabética. La duloxetina es hoy en día uno de los más utilizados y uno de los más útiles en la fibromialgia. ¿Ok?
También se suelen utilizar inhibidores de la captación de serotonina, pero la elección hoy en día es la duloxetina. Y para el control del dolor se puede asociar o no a adyuvantes antiepilépticos como la pregabalina. Esa es la clave del tratamiento del dolor hoy en día farmacológico. Sin embargo, se ha visto que el dolor se puede controlar mejor con medidas no farmacológicas. El yoga es uno de ellos, el tai chi es mucho mejor, tiene estudios importantes, la acupuntura ha logrado muy poco realmente, pero también es importante, pero fundamentalmente el ejercicio tipo yoga o tai chi, que es un ejercicio no extenuante. O sea, a un paciente fibromiálgico uno no se le debe ocurrir a ustedes decir vayan a correr, ¿no? No. Tiene fatiga, o sea, no tiene lógica. Tiene que ser un ejercicio no extenuante. Entonces, eso es lo que mejora a la fibromialgia. Otra enfermedad, acá hemos visto 2 enfermedades ya, y no me han preguntado, y doctor, ¿y la polimialgia cómo la trata? Corticoides en dosis baja, ahí sí es inflamatorio. Corticoide en dosis baja. Entonces se usa corticoide a dosis antiinflamatoria. Ahorita vamos a hacer un remember de farmacología de reumato, para que eso quede claro, ¿ok? Corticoides en dosis bajas. Okay. El síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune hematológica, pero ¿por qué la voy a ver acá, la voy a mencionar acá? Porque todos los pacientes reumatológicos autoinmunes, ahí ya estoy excluyendo a quién, osteoartritis, estoy excluyendo osteoporosis, fibromialgia, ¿no es cierto? Todos los autoinmunes reumatológicos pueden producir trombosis por anticuerpos del síndrome antifosfolipídico. O sea, no estoy diciendo que van a ser síndrome antifosfolipídico, sino pueden marcar positivamente anticuerpos del síndrome antifosfolipídico. Entonces, hoy en día una norma en reumatología es que todo paciente con un diagnóstico autoinmune en reumatología, una polimiositis, o sea, una miopatía inflamatoria, una esclerosis sistémica, un lupus, obviamente, un AR, hasta una oligoartropatía, debe pedírsele siempre anticuerpos antifosfolipídicos. ¿Por qué? Porque su positividad te va a indicar riesgo de trombosis. Acuérdense que como es un proceso inflamatorio, hay daño endotelial y la trombosis generalmente está asociado, uno de los factores es daño endotelial. Entonces se ha visto que estos pacientes, cuando tienen anticuerpos aisladamente positivos, su riesgo de trombosis tiene que ser manejado con aspirina como mínimo, ¿no? Ya cuando tenga trombosis, lo anticoagularán efectivamente con warfa o con inhibidores directos. Entonces, ¿cuáles son esos anticuerpos que debemos pedir siempre? Son los anticuerpos del criterio laboratorial. O sea, la enfermedad llamada síndrome antifosfolipídico tiene criterios clínicos y un criterio de laboratorio básico. Primero vamos a ver el criterio de laboratorio, que es lo que nos trae a verlo acá en este tema. Es tener uno o más anticuerpos, ¿no? Uno o más anticuerpos. ¿De qué tipo? El anticardiolipina clásico, IgG o IgM, el antibeta 2 glicoproteína 1, sea también IgG o IgM, o sea, agudo o crónico, o actividad de anticoagulante lúpico. Cualquiera de ellos. Se piden los 3. Ojo que los 3 los hacemos en el país hace más de 10 años. ¿Eh? O sea, no es que no lo hagamos. Los 3 se hacen hace tiempo. Antibeta 2 glicoproteína. O sea, uno pone perfil antifosfolipídico y todo laboratorio que se respete les hace los 3. Anticardiolipina les hace su antibeta 2 glicoproteína 1 y faltó acá el 1, antiglicoproteína 1 y actividad de anticoagulante lúpico. O sea, esos son los anticuerpos que vamos a pedir en cualquier enfermedad autoinmune en general. En general autoinmune, ¿okay? En cualquier enfermedad autoinmune, no solamente reumatológica. Pero vamos al SAF. En el SAF, estos anticuerpos, además de ser positivos la primera, tienen que ser positivos nuevamente a las 12 semanas. Para que sea criterio de síndrome antifosfolipídico, o sea, de enfermedad, ¿no? De enfermedad, tiene que repetirse a las 12 semanas para que eso sea francamente positivo. O sea, en el caso del SAF, ahí sí hay que corroborarlo en 12 semanas. Pero el SAF, para decir que es SAF, tiene que tener el criterio clínico, que es
la evidencia de trombosis que puede ser arterial o venosa. En este caso, en el SAF, en el síndrome antifosfolipídico, la trombosis puede ser arterial o venosa. O sea, uno puede hacer una trombosis venosa profunda, uno puede hacer un embolismo pulmonar, uno puede hacer una trombosis de seno cavernoso, todo eso hemos visto, ¿eh? O uno puede hacer una trombosis arterial, un infarto cerebral, uno puede hacer una trombosis mesentérica, ¿no? Uno puede hacer una trombosis incluso distal de un miembro y terminar necrosando el miembro, con trombosis arteriales periféricas. ¿Ok? Entonces, cualquiera de ellos. Es más, el SAF primario es causa número 1 de infarto cerebral en varones menores de 50 años. Si yo tengo un varón menor de 50 años que tiene bajo riesgo todavía cardiovascular y me hace un infarto cerebral, digo, ¿qué pasó? No es diabético, obviamente no siendo diabético, ¿eh? No es diabético, no tiene nada, es un paciente sano y me hace un infarto cerebral a los 40 años. Primera posibilidad, trombofilia primaria, específicamente SAF primario. Es una de las causas más frecuentes en varones. Porque en mujer, si pasa lo mismo, primero pensaré en deficiencia de factor, en mutación de factor 5 en Leiden. ¿Ok? Entonces, esas son trombofilias primarias. Pero en este caso, obviamente tengo una trombosis vascular de algún tipo. Y demostrable incluso por biopsias. O sea, puede ser que el paciente entró en un estado de catastrófico, lo operaron, le sacaron el vaso, hizo una trombosis, no se ve, y se descubre la trombosis por biopsia. Entonces, la demostración de la trombosis puede ser, ¿no?, lo clásico, o sea, por vía ecodoppler o por arteriografía, por tomografía o por angiografía tomográfica o resonancia, o también puede ser por vía biópsica. En una biopsia también se puede mostrar la trombosis. Ese es el criterio clínico más importante. Pero en la mujer tiene un criterio adicional. En la mujer se puede sospechar clínicamente de SAF cuando hay morbilidad gestacional incrementada, pérdidas menores de 10 semanas o muertes fetales tempranas o incluso tardías, solamente una tardía, un óbito o un parto prematuro. Eso nos puede dar. O sea, en las tempranas, 3 o más pérdidas, y en las tardías solamente con una. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante. 3 o más abortos o pérdidas fetales tardías, o en el caso de parto prematuro u óbito, 1 o más óbitos, ¿no? Eso nos va a dar la positividad también para decir SAF. ¿Ok? Entonces, el SAF requiere el criterio diferente laboratorial y el criterio clínico. Laboratorial y criterio clínico. Hecho el diagnóstico, el paciente debe ser anticoagulado con warfarina como mínimo. Entonces el paciente debe ser anticoagulado con warfarina, con un INR entre 2 y 3, o puede ser también anticoagulado con inhibidores directos. Ya está aprobado. ¿Ok? Ya está aprobado desde este año. La posibilidad de utilizar inhibidores directos de la trombina o inhibidores directos de la 10A. ¿Ok? Recuerden que inhibidores directos de la trombina es el dabigatran, y inhibidor directo de la 10A es el típico rivaroxaban. Si el paciente con la anticoagulación no controla, debe recibir además, ¿no?, inmunosupresión. Entonces, inmunosupresión. O sea, si es recidivante, a pesar de la anticoagulación, el paciente va a recibir ciclofosfamida. Generalmente es el inmunosupresor que se suele utilizar paralelo a la anticoagulación. ¿Ok? Entonces, este es el manejo general, lo básico en síndrome antifosfolipídico. Existe un síndrome antifosfolipídico que se llama catastrófico, que tiene alta mortalidad. Es el que les contaba yo, que a veces el paciente no sabe qué pasó y en la biopsia te dicen múltiples trombosis. Y tiene anticoagulante en luz. Ese fue un catastrófico. El catastrófico son pacientes que suelen tener 3 o más trombosis paralelas. Una de ellas embolismo pulmonar, por eso que es muy, muy mortal. Entonces son pacientes que entran muy comprometidos, hacen infartos cerebrales con tromboembolismo pulmonar, y entonces son pacientes, se llama SAF catastrófico, ¿no? Generalmente gente joven y más varones. ¿Okay? Ese es el SAF catastrófico. Entonces, ese es el síndrome antifosfolipídico. Vamos a ver ahora entonces la artritis, las monoarticulares.
Entonces habíamos dicho que monoarticulares tenemos la artritis séptica y tenemos las artropatías por cristales, fundamentalmente la gota. Prestemos mucha atención a artritis séptica, que es la más preguntada, por lo menos, ¿no? La más preguntada. Entonces, la artritis séptica, el concepto es el proceso inflamatorio monoarticular generalmente, no siempre, puede ser también a veces oligoarticular, raro, o pausia articular, se suele decir, pero es generalmente monoarticular por invasión de bacterias, hongos y virus, raramente virus, ¿no? Pero también puede darse por hongos, raramente también, ¿no? Por bacterias fundamentalmente. Entonces, la artritis séptica, el examen fundamental para el diagnóstico, y eso siempre hay que decirlo desde el principio, es la artrocentesis, que es lo que nos va a marcar las grandes pautas del diagnóstico. Pero cualquiera puede hacer artritis séptica, no cualquiera puede hacer artritis séptica. Y acá falta el factor más importante, la edad. Generalmente los pacientes de edad avanzada, adultos mayores, son los más expuestos. Entonces, los más expuestos son los adultos mayores. De ahí siguen enfermedades debilitantes, inmunosupresoras, como por ejemplo la diabetes y las neoplasias activas. También son los que se pueden predisponer a hacer artritis séptica. Además están, obviamente, aquellos posoperados articulares. Los posoperados articulares y los que tienen, o sea, los posquirúrgicos y los que tienen prótesis. Esos son los que tienen mayor factor de riesgo. Entonces, vamos viendo esas, ¿no? Los que tienen mayor factor de riesgo. Obviamente, entre las enfermedades debilitantes también está la cirrosis, la insuficiencia renal, ¿no? La corticoterapia. Y no olvidar las osteoartrosis y las secuelas. Entonces, si nosotros hacemos un resumen, diríamos así, ¿no? Factor de riesgo fundamental, enfermedades debilitantes, ¿no? Edad, adulto mayor. Enfermedades debilitantes, nunca olvidarse de diabetes, fundamentalmente diabetes, neoplasia activa. El factor fundamental de la articulación, o sea, el que tiene posquirúrgico o prótesis. El factor de daño articular previo, y ese también es importante, acordarse, daño articular. ¿Cuándo tengo yo daño articular previo? No cualquiera tiene daño articular, generalmente es una secuela que te puede quedar por un trauma postraumático. Por ejemplo, hay gente que tiene daño en rodilla en forma constante, deportista o por otro motivo, ¿no? O en cadera, o sea, una secuela importante. Y la otra es secuela inflamatoria. ¿Qué secuelas inflamatorias es más frecuente? Obviamente AR, la enfermedad inflamatoria más frecuente. Entonces, la que más produce secuelas osteoartrósicas posinflamatorias es AR, por eso le decía, ¿no? Es AR. Entonces, por eso es que generalmente son más articulaciones medianas y grandes. Por eso es que en el adulto la articulación más comprometida va a ser la rodilla, que es la que más secuelas, la articulación que más se compromete, más secuelas tiene. Mientras que en el niño la articulación más comprometida va a ser cadera. ¿Y por qué? Porque en el niño, no pienso en diabetes, no pienso en otras causas, en el niño más es secuela. ¿Y qué secuela puede tener el niño para sembrar una bacteria, una bacteriemia? La secuela, ¿no?, del Pertes, por ejemplo, o de la displasia de cadera. ¿Se dan cuenta? Entonces son secuelas que se pueden ver, son más frecuentes en niños. Entonces un niño que tiene una secuela en cadera, que es lo más frecuente, es un niño que puede hacer en algún momento una artritis séptica si hace una bacteriemia. ¿Por qué? Porque la siembra más frecuente es hematógena, otro concepto. La siembra más frecuente de la articulación es hematógena, más que directa. Es generalmente hematógena la siembra de las bacterias en esta articulación. Entonces, dentro de estos factores de riesgo, acordarse que el alcohólico también es un factor de riesgo y aquel que es adicto a drogas parenterales, que son dos grupos que, especialmente el adicto a drogas parenterales es un grupo muy raro en nuestro país, pero existe, ¿no? También son factores de riesgo. Y entonces, la artritis séptica suele ser aguda en un 80%. Es típicamente aguda en un 80%, ¿no? Y característicamente lo más frecuente es que
cuando es aguda, sea Staphylococcus aureus en un 70%, la causa más importante. ¿Ok? Entonces, el 80% de las artritis sépticas son agudas, y de ellas, lo más frecuente, Staphylo aureus. En el global, obviamente, Staphylo será la causa más importante. La siembra, típicamente hematógena. ¿Cuándo no será hematógena? Cuando hay trauma directo de la articulación o cuando es postquirúrgico o prostético, ¿no es cierto? O sea, cuando hay compromiso directo de la articulación. Si no, es típicamente hematógena. Entonces, por eso decíamos que prótesis, traumatismo, cirugía son las siembras no hematógenas características. Entonces, Staphylo aureus es la causa más frecuente, típico del paciente inmunocompetente, o sea, el paciente que no tiene ningún problema de inmunodeficiencia, el paciente que no tiene enfermedades sistémicas, es el que más hace Staphylococcus aureus, ¿ok? Además de eso, también los postquirúrgicos también son más Staphylococcus aureus, ¿ok? Más Staphylococcus aureus. Es el más frecuente y uno lo va a ver siempre como acá. Recuerden que el examen más importante inicial es la tinción de Gram. Uno hace su artrocentesis, después vamos a hacer un pequeño esquema de evaluación del líquido, pero uno hace su artrocentesis y para el artritis séptica el examen inicial más importante es la tinción de Gram. Entonces una tinción de Gram que nos puede verificar si es un coco Gram positivo, ¿no? Si esto es un coco Gram positivo en racimo, entonces estaremos ante un Staphylococcus aureus y eso nos permite escoger el antibiótico, como vamos a ver después. Entonces es el más frecuente, generalmente en pacientes sanos, también en el trauma directo, Staphylo es el más frecuente, también en la infección temprana de prótesis, temprana de prótesis, y en las articulaciones previamente dañadas son los más frecuentes Staphylo aureus. Por eso que es el 70% de las infecciones. Habíamos dicho que la artritis séptica, en algún momento, antiguamente, pero ahora también se acepta siempre esa denominación, se suele también llamar artritis séptica no gonocócica, la gran mayoría, obviamente, y gonocócica, un pequeño grupo. Pero el hecho de encontrar gonococo nos diferencia eso. O sea, si yo no encuentro gonococo, ya es no gonocócica, son la gran mayoría. Pero sin embargo, la terminología se sigue aceptando como una terminología válida para diferenciarlo, ¿ok? Como que la mayoría de las preguntas han echado mano de ese tipo de terminología, artritis no gonocócica. Pero existe entonces una artritis gonocócica, que no es muy frecuente hoy en día, pero que lo que voy a encontrar en la tinción de Gram, si es que es positivo, voy a encontrar un diplococo Gram negativo. Diplococo Gram negativo. Entonces, la típica gonocócica está asociada fundamentalmente a mujer joven. Es obviamente de transmisión sexual y generalmente se considera una gonococia diseminada. Se considera un tipo de gonococia diseminada. Cuando uno habla de gonococia diseminada es con compromiso articular y con compromiso articular hidérmico. Generalmente es así. Entonces, este es lo que vamos a ver. Entonces, la artritis gonocócica, y quiero tratarlo primero, la artritis gonocócica suele asociarse a mujeres que se transmiten la enfermedad gonocócica durante la gestación o durante la menstruación. O sea, el contagio, lo que más predispone a que hagan una gonococia diseminada es que el contagio se dé en esas dos circunstancias. Cuando están justamente la relación sexual fue menstruando o cuando están en gestación es el riesgo de transmitirse justamente un gonococo en ese momento. Y tiene una triada clásica. Generalmente el paciente empieza a hacer un dolor articular, ¿no? Poliarticular migratorio, ¿no? Una artritis o un dolor articular migratorio, tenosinovitis y reacción dérmica pustulosa, vesículo pustulosa. Entonces, si nosotros decimos de esa manera, ¿cómo es una artritis gonocócica? Una artritis gonocócica es típicamente diseminada, diplococo Gram negativo, mujer joven con una ITS transmitida durante la gestación o durante la menstruación, fundamentalmente. Y tiene una primera etapa
donde el paciente hace una enfermedad poliarticular que puede ser artrálgica o puede ser sinovitis en algunos casos, típicamente migratoria. Hace un compromiso tenosinovial, una tenosinovitis en esas articulaciones, compromiso además tenosinovial, y además de eso hace un rash o una dermopatía vesículo-pustulosa. Obviamente este paciente está febril o no, claro, está severamente febril. Es un paciente febril y se le considera una gonocosia diseminada. Febril, con dolor articular, tenosinovitis, con su rash vésico-pustuloso. Y en una segunda fase, el paciente cede, generalmente cede el rash, cede la enfermedad monoarticular y el paciente pasa a ser una enfermedad monoarticular. Se localiza en una articulación o dos máximo. Entonces, en una segunda fase cede el compromiso dérmico, pero se localiza en una articulación, generalmente rodilla. Y es acá donde se puede hacer positivo el gran y el cultivo. Lo malo es que no rinde mucho en la articulación, un 20%, frente al 90% de, por ejemplo, un estafilo o de los otros. De los otros rinden un 90%, gran y cultivo. Este rinde solamente un 20% de bajo, por eso es que es un severo problema de diagnóstico. Pero como nos damos cuenta que esto puede ser gonocócico, el diagnóstico se afina porque se le pide secreción cervical. Entonces ahí se va, el diagnóstico es casi 100%. Acuérdense que ahí se puede hacer el diagnóstico con más precisión, uretral o cervical. Entonces a estos pacientes se les puede pedir, cuando sospechan ustedes de gonocosia, ¿qué piden? Piden, ¿no?, evaluación de secreción, de cultivo de qué. En mujer, cervical, uretral, anal y oral. Esa es pregunta. O sea, ¿qué piden ante la sospecha de una gonocosia en una mujer? Secreciones de esos 4 sitios. Uretral, cervical, anal y oral. Y en el varón casi lo mismo, menos cervical porque no hay, ¿no? Entonces, eso es lo que se pide ante una sospecha gonocócica siempre. ¿Ok? Entonces, va a rendir especialmente más, obviamente, la cervical. Entonces, el diagnóstico se hace generalmente más por toma de muestra a nivel del cuello, y ahí se puede hacer el diagnóstico con mayor precisión. Entonces, es típicamente mono, rodilla más que todo, y entonces una vez hecho el diagnóstico ahí, el paciente va a entrar a tratamiento con ceftriaxona, suficiente es 1 gramo por 7 días promedio, 6 a 10, 7 días promedio, suficiente. Se recomienda, todas las guías te dicen, ok, estás casi seguro que eso es gonococo, pero a pesar de eso, dale 1 gramito de acitro adicional. Dale una sola dosis de 1 gramo de acitro adicional. Y tu ceftriaxona 7 días. ¿Ok? Entonces, tratamiento directamente ceftriaxona 7 días y se sugiere, puede ser que la respuesta no lo diga, pero si lo dice, esa es la mejor respuesta. Más 1 gramito de acitro adicional. Entonces, esta es la gonocócica, que no es muy frecuente, pero lo estoy tratando primero porque acuérdense que artritis séptica se suele dividir de esa manera, gonocócica y no gonocócica. Entonces vamos ahora a las no gonocócicas. Nuevamente, la más frecuente es estafilo. ¿Cuándo tendremos por bacilos gram negativos? Por bacilos gram negativos entéricos, que es lo que también me va a salir en el gran. ¿Qué característica tiene? Suele ser menos intensa la clínica. Hasta uno puede sospechar, menos intensa, menos dolor, menos limitación, más insidioso que agudo. Y los bacilos gram negativos se asocian a inmunosuprimidos, por ejemplo, diabéticos, neoplasias o hospitalarios, aquellos que están hospitalizados. Entonces, bacilos gram negativos se suele asociar a básicamente los pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, hospitalarios. ¿Ok? Entonces, pacientes con neoplasias, por ejemplo. También las infecciones gastrointestinales severas, diarreas sépticas, a veces acuérdense qué provoca más una sepsis de foco entérico, diarreico, Salmonella Shigella. Y entonces también eso
se ha descrito también que pueden producir secundariamente artritis séptica. Raro, pero puede producirse. Entonces, el segundo grupo agudo será bacilos gram negativos. ¿Ok? El segundo grupo será bacilos gram negativos. Entonces, ahí hay que tener en cuenta ese grupo de pacientes. Hay uno más que no está acá, siempre me olvido ponerlo, que es acordarse que existen los estafilococos coagulasa negativos. ¿Cuál es el que más conocen? El epidermidis. Y entonces el epidermidis, que es un estafilo coagulasa negativo, porque si es coagulasa positivo es estafilococo aureus, es nuestra primera causa, ¿no es cierto? Este coagulasa negativo es el más prevalente en la infección de prótesis tardía. Yo le decía, la infección de prótesis temprana, o sea, el primer mes, es estafilo aureus. Pero una infección de prótesis tardía, no, ese sí debe ser epidermidis. ¿Ok? El epidermidis, tener en cuenta, lo han preguntado en otros sitios, es el que suele producir la infección de prótesis tardía. Entonces, esa es generalmente, ¿no?, la causalidad. En niños también es estafilo de lejos, ¿ah? Porque incluso en niños, acuérdense, ¿cuál es el mecanismo? Ustedes miran, doctor, pero ¿cuál es el mecanismo? Usted dice, paciente de edad avanzada, paciente con inmunosupresión o enfermedades debilitantes, paciente que tiene daño articular previo. O sea, yo sé que la bacteriemia, al encontrar una articulación artrósica, ahí se puede asentar. Todos hacemos bacteriemias en muchos momentos, ¿eh? Y nuestro sistema se defiende. Pero ¡pum!, encontró. Por eso que las bacteriemias, cuando encuentran una zona dañada, puede hacer infección o no, típico de la válvula, ¿no es cierto? Y la endocarditis valvular, por daño valvular. Entonces, encuentra una válvula dañada, una prótesis, y ¡pum!, se queda ahí, ¿sí o no? Para mí es más o menos el mismo mecanismo el que pasa en la articulación. ¿Okay? Pero ¿cómo vino? Lo más frecuente es abrasiones en la piel. Como es estafilo la principal causa, son abrasiones en la piel, cercanas o lejanas incluso, pero son pequeñas heridas en miembros inferiores, ¿no?, en pantorrillas, ¿no?, son pequeñas heridas las que hacen que se forme una bacteriemia. Entonces esas pequeñas abrasiones son la causa clásica y las suelen poner en las preguntas, ¿ah? No, niño o adulto que con pequeña abrasión en la piel, 2 días después, dolor. ¿Y cuál es la clínica característica? Entonces la clínica va a ser dolor, ¿no?, dolor intenso, generalmente cuando es estafilo, y moderado cuando es bacilo gram negativo. Entonces el dolor suele ser intenso en las agudas más clásicas, dolor intenso o moderado. Suele ser más moderado cuando uno tiene bacilos gram negativos. Derrame articular, proceso inflamatorio local, flogosis, o sea, van a tener hinchazón, derrame, ¿no?, dolor intenso, calor y obviamente limitación funcional. Esa es la clínica clásica, limitación funcional. Y obviamente alrededor puede haber espasmo muscular, especialmente en niños. En niños hay una severa retracción del miembro. Es muy característico, porque el niño cuando es cadera, generalmente tanto niño como adulto, pero más niño, hace severa retracción del miembro. O sea, la movilización de la cadera produce intenso dolor, ¿no? Produce intenso dolor. Entonces, por eso le decía que siendo esto inflamatorio, entre comillas, no tiene esa característica de doler más a la movilización. La fiebre, 95% de los pacientes, es muy prevalente la fiebre. Como decíamos, adulto rodilla, niño cadera. Y en el niño además se va a sumar los signos típicos de infección sistémica en un niño, ¿no? Irritabilidad, ¿no?, malestar general, hiporexia, incluso náusea, vómitos en los niños, que es más característico de ellos. Entonces, intenso dolor, especialmente en estafilo. Esa es la característica clínica clásica de la artritis no gonocócica, que es aguda, de tipo aguda característica. Ya hemos hablado de la gonocócica hace un momento. Pero ¿en cómo será la crónica? Entonces la crónica, nosotros sabemos que el 20% puede ser crónica. Y entonces ahí va a haber, generalmente en la crónica hay un dolor articular moderado, también hay flogosis en forma moderada, también puede haber fiebre o febrícula, pero en el crónico generalmente
el diagnóstico se hace por biopsia y típico de la tuberculosis, diagnóstico biópsico sinovial. Rinde muy poco el cultivo y no rinde casi nada el examen directo y el BK. Entonces, en el crónico, lo más frecuente, especialmente en nuestro medio, es tuberculoso. También está brucelósico, también está por hongos, que es más raro. Candidiásico, especialmente en inmunosuprimidos severos. ¿Ok? Entonces, tuberculosis puede ser osteoarticular o puede ser articular puro. Cuando el compromiso es osteoarticular, ¿qué es lo más frecuente? Lo más frecuente en tuberculosis es el mal de Pot. Lo más frecuente es el típico mal de Pot. Y el mal de Pot tiene una localización típica D11, D12, muy característico en más del 95%. Es una típica característica en D11, D12, donde suele producir lo que se llama una espondilodicitis, o sea, puede ser espondilitis. Cuando es solamente espondilitis, solamente está comprometiendo articulación. Y cuando es espondilodicitis, está además comprometiendo disco. Entonces, suele producir una espondilitis o incluso una espondilodicitis con compromiso discal. Típicamente, el mal de Pot destruye las caras anteriores de los cuerpos vertebrales. Por eso es que es una infección osteoarticular. O sea, siempre va con osteomielitis asociada, tuberculosa. Entonces, suele comprometer las caras anteriores de los cuerpos vertebrales y destruye esas caras anteriores. Y esa destrucción de los cuerpos anteriores suele producir abscesos de tipo llamados absceso osifluente, muy característico de esta enfermedad. Entonces suele producir el compromiso, ¿no?, la destrucción y el absceso tuberculoso osifluente. ¿Ok? Entonces, en este mal de Pot, el tratamiento, primero, el diagnóstico igual va a ser biópsico. Obviamente que biopsia no solamente de la articulación, sino ósea, ¿no? Biopsia del hueso y de la articulación. Típicamente biópsico. Y el tratamiento será el esquema 1, pero ampliado. ¿Se acuerdan que cuando hay compromiso óseo, se amplía la segunda fase a 10 meses, todos los días, 250 dosis? Esquema 1 ampliado en segunda fase, 10 meses, 250 dosis en total, ¿no? Todos los días. Isoniazida, rifampicina, en la segunda fase todos los días hasta 250 dosis. Esto es lo característico. Mientras que la tuberculosis puramente articular es rara, pero existe. Y cuando es puramente articular, suele ser rodilla. Puramente articular es rara y cuando se presenta, suele ser rodilla. Igual el diagnóstico va a ser biópsico y aquí sí el tratamiento va a ser esquema 1 simple. Esquema 1 simple. ¿No? Ahí no hay compromiso óseo. Aparentemente no hay compromiso óseo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, en estas atingencias que estamos viendo, recuerden ustedes que estos bacilos gramnegativos que acabamos de decir hace un momento, son aquellos, la segunda causa después de estafilo, que especialmente en inmunosuprimidos hospitalarios, son los que tienen más riesgo de osteomielitis asociada. Son los que tienen más riesgo de osteomielitis asociada. Los bacilos gram negativos. Ten en cuenta eso, ¿ok? Son los que tienen más osteomielitis asociada. Entonces, los micobacteriales, ya habíamos dicho, estos son los crónicos, estos son los típicos crónicos, ¿no? Estos son los crónicos. Y también suelen ser crónicos o también agudos hongos. ¿Y en quién vamos a ver hongos? Especialmente cándida. En inmunocomprometidos y en los que tienen nutrición parenteral total. Esos son los que pueden hacer también por hongos. Y la brucela, aunque no confundir con la sacroileitis. La sacroileitis brucelósica, no es una artritis séptica. Porque la sacroilial no es una articulación sinovial. ¿Ok? Entonces, es anfiartrósica. Entonces, nosotros, la sacroileitis se considera una entesitis. Se considera un tipo de entesitis.
Brucela puede dar artritis séptica lumbares. La localización típica diferencial con tuberculosis es que suele ser lumbares, ¿no? Puede ser L1, L2 o L5, S1. Entonces suele ser más lumbares. Por suerte ya la brucelosis en nuestro país ha dejado de ser muy prevalente como era antes, ¿no? En una época hubo hasta epidemia de brucela en los años 80, pero hoy en día ya está más limitado. Recuerden que el diagnóstico aquí también tiene un diagnóstico serológico importante, la brucela. Y el tratamiento es doxiciclina con rifampicina. Entonces, tenemos la artritis séptica de esta manera. Esta es la clínica clásica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces nosotros tenemos una articulación flogótica. La artrocentesis es el examen de elección, siempre. Hay que hacer una artrocentesis. Entonces la artrocentesis característicamente, lo primero que vamos a descartar en una artrocentesis, ¿qué cosa es? Visual. O sea, si yo veo hemorrágico, o sea, hemático, ahí ese se denomina hemorrágico, ¿no? O sea, lo primero que voy a descartar es que no sea hemartrosis. Eso es lo primero que se descarta, porque es visual. Uno comienza a hacer la punción, sale hemático allá. Ese es el tipo 4 hemorrágico. O sea, ahí nomás ya se está descartando lo primero. De ahí, la artrocentesis, uno tiene que evaluar inmediatamente, ¿no?, si hay cristales y la tinción de Gram. Entonces, definitivamente en la tinción de Gram, que es la prueba más útil en la artritis séptica, nos va a dar rápidamente la idea de que una tinción de Gram nos puede demostrar si es coco Gram positivo, nos puede demostrar si es diplococo Gram negativo o si es un bacilo Gram negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces la tinción de Gram es el método que más rendimiento da al inicio. ¿Ok? Que más rendimiento da al inicio. Si nosotros tenemos que el paciente no es séptico, hay que hacerle cristales. Y se le hace cristales para descartar que no sea gota o pseudogota como diagnóstico diferencial. Siempre el diagnóstico diferencial de una artritis séptica va a ser primero gota. Porque la gota también tiene alta leucocitosis, altos leucocitos y polimorfos en el líquido. Entonces, cuando nosotros vemos un líquido sinovial, entonces mucho depende de la cantidad de células que tengamos. Si la cantidad de células que uno tiene es mayor de 2000, como decíamos ahí, eso tienes dos posibilidades, o que sea inflamatorio o que sea séptico. Entonces, ¿cómo diferenciar si es inflamatorio o es séptico? Los polimorfos nucleares te pueden guiar un poco, ¿no? Generalmente el séptico tiene más del 75% y el inflamatorio más del 50%. Pero acá lo fundamental va a ser hacer una tinción de Gram y hacer una búsqueda de cristales. Ahora, aquí no es muy sui generis, ¿no? Algunos dicen primero es cristales y después el Gram, y otros dicen primero es Gram y cristales. En realidad se hace en paralelo. La tinción de Gram, fundamentalmente, si es negativo, obliga a hacer cristales y viceversa, ¿no? Los cristales, si es negativo, siempre vas a tener que hacer la tinción de Gram. Lo más útil, si desde el punto de vista de la artritis séptica, es la tinción de Gram inmediata. Pero siempre hay que hacer cristales paralelos si es que sale negativo. Y eso es lo que nos va a definir si esto es gota o esto es una artritis séptica. Las características del líquido séptico, ¿no?, típicamente es un líquido, ¿no?, que es turbio a purulento, ¿no? Entonces es un líquido llamado líquido tipo 3. Vamos a ver la clasificación después, ¿ok? Es un líquido típicamente turbio o purulento. Es un líquido que generalmente tiene más de 75% de polimorfos nucleares, muy baja viscosidad o muy variable, y que el cultivo rinde promedio 80 a 90%, ¿no? Entre un 80 a 90%, de alto rendimiento, ¿ok? Y la tinción de Gram es el examen inicial básico. Este líquido, ¿no?, si es pus franca,
se denomina empiema articular. Cuando se obtiene pus franca, eso se denomina empiema articular. Entonces, generalmente es turbio o de características purulentas, pero si uno obtiene pus franca, eso se denomina empiema articular. Entonces, este es el examen más importante, la artrocentesis. Entonces, con una artrocentesis yo defino esto es una artritis séptica. Lo más frecuente, rodilla en adulto, cadera en el niño. Entonces, exámenes auxiliares útiles no se recomienda, o sea, no tiene necesidad de ningún examen auxiliar en el sentido radiológico, o sea, imágenes. La imagen no nos incrementa más el diagnóstico. ¿Cuándo se hará imagen? Generalmente se hace imagen cuando hay mala abordaje para la punción, ¿no? O sea, se puede hacer con guía ecográfica cuando hay mal abordaje de punción. Y el hecho de hacer una resonancia, fundamentalmente, es cuando hay sospecha de osteomielitis, ¿no? Si hay sospecha de osteomielitis, ahí sí está indicada hacer una resonancia. Pero si no, no hay indicación de hacer imágenes. La radiografía se suele hacer cuando es traumático. También, o sea, ¿se puede hacer radiografía? Sí, está indicado cuando es trauma la causa. Entonces, si es traumático, ahí sí hay que hacer radiografía. Y como decía, la resonancia, si es útil, sí se indica cuando hay sospecha de osteomielitis. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? Entonces, ya hemos visto cómo se maneja el gonocócico. Habíamos dicho que el gonocócico, diplococo gram positivo, diplococo gram negativo, enfermedad gonocócica diseminada, la ceftriaxona, más o menos por 6 a 10 días, 7 días promedio, y se suele agregar acitro. Se suele agregar acitromicina 1 gramo en dosis única, ¿ok? Cuando es purulenta, se recomienda hasta 14 días. En el caso de la artritis típica no gonocócica aguda, ¿no? La típica artritis no gonocócica aguda, se hace primero, lo primero es el drenaje articular. Este es siempre lo primero. ¿Y por qué hay que hacer siempre primero drenaje articular? Porque no va a haber una buena concentración de antibiótico si no se drena, y la actividad antibiótica es menor si no hay drenaje. Entonces, se incrementa la actividad antibiótica y la concentración del antibiótico post-drenaje. Entonces, por eso que lo primero que hay que hacer, no es que el antibiótico lo van a dar días después, ¿eh? Se da inmediatamente después del drenaje. Pero lo primero que se tiene que hacer es el drenaje articular. El drenaje articular puede ser simple con punción aguja o puede ser artroscópico. Generalmente el artroscópico es preferido para articulaciones grandes, ¿no? Articulaciones grandes, incluso medianas a veces o grandes. Siempre se recomienda en hombro, aunque es un punto raro, siempre en hombro se recomienda. En rodillas relativo, en cadera también siempre se recomienda. Entonces, articulaciones grandes suele hacerse preferentemente artroscópico. Y artroscópico además permite el desbridamiento y la irrigación de la articulación. ¿Cuál es el gran problema de la artritis en general, piógena, o sea, la artritis séptica? El gran problema de la artritis séptica es que puede destruir la articulación en 48 horas. Y en 48 horas puede producir distensión capsular y subluxación de la articulación. Entonces, es muy destructiva el proceso infeccioso agudo, ¿ok? Por eso es que esta se considera la emergencia, la única emergencia del reumatólogo. La emergencia del reumatólogo es esta, o sea, paciente que se sospecha de artritis séptica, tienes que hacer la artrocentesis en forma inmediata. Si obtienes que eso es séptico, drenaje y antibiótico inmediato, tratando de salvar la articulación. En cambio, una gota te puedes tomar ahí el tiempo necesario para tratarlo. Vamos a ver después. Por eso que esto es importante y es la gran emergencia. Entonces, 48 horas el paciente puede producir distensión capsular y, por último, ruptura y subluxación de la articulación. Entonces, el drenaje articular, entonces, obviamente que la articulación va a tener que estar siempre debe estar, además de estar en reposo, en posición funcional, debe estar fija la articulación al inicio y después movimientos pasivos precoces a las 48 horas. Pero al inicio debe estar la articulación
inmóvil, en reposo funcional, es fundamental. Entonces, drenaje articular artroscópico que puede permitir desbridamiento e irrigación en articulaciones grandes, La antibiótico terapia va a depender de la microbiología. Si yo tengo un paciente cuyo gran me da, ¿no?, el gran y después el cultivo me demuestra que es estafilo, entonces coco gran positivo, tengo dos posibilidades. Eso es para nuestro medio, ¿eh? Si uno revisa la bibliografía americana, solamente te da una posibilidad, estafilo meticilino resistente de frente. Pero en nuestro medio tenemos la posibilidad ambulatoria de todavía tener estafilo meticilino sensible. Entonces el meticilino sensible puede ser, ¿no?, y es primera elección, utilizar oxa o cefazolina, cefalosporina primera. Oxacilina siempre es parenteral, todo tratamiento de artritis séptica siempre es parenteral, ¿ok? Siempre debe ser parenteral. Entonces va a ser oxacilina, ya sabemos que es 2 a 4 gramos cada 4 horas, o cefazolina, 2 gramos cada 8 horas, ¿ok? Entonces este es 2 gramos cada 8 horas, o este es 2 a 4 gramos cada 4 horas de oxacilina, parenteral. Y estafilo meticilino resistente, entonces hay que darle vancomicina y su alternativa es linezolid cuando hay alergia a la vancomicina o severo daño renal. ¿Ok? Entonces vancomicina. Eso es cuando es específico. Se detectó solamente esa bacteria. ¿Ok? Y si detectamos enterobacterias, ceftriaxona si es comunitario, ceftazidima si es que el paciente tiene algún factor de inmunosupresión. Si el paciente tiene algún factor de inmunosupresión, hay que utilizar ceftazidima. Más aún si es hospitalario. Y si no, ceftriaxona si es comunitario, que sería raro. Eso cuando se detecta, se puede detectar la bacteria. Si no se detecta la bacteria, entonces estamos en un paciente que no hemos podido no visualizar ni el gran ni el cultivo, son negativos. Esto se llama terapia empírica. Entonces la terapia empírica de la artritis séptica va a depender primero, es inmunocompetente y no tiene trauma. O sea, fue un paciente que tiene una pequeña abrasión en la piel, o sea, no hay trauma directo, sin trauma, y es paciente sano, previamente sano, inmunocompetente, no tiene diabetes, no tiene nada. Entonces el paciente inmunocompetente y sin trauma todavía sigue siendo oxacilina la primera elección en nuestro medio. Pero si el paciente tiene una artritis séptica traumática, miren, ya por el hecho de ser traumática, o sea, trauma directo a la articulación, uno debe pasar a banco más cefalosporina tercera, generalmente ceftriaxona. Entonces, en un paciente que tiene trauma ya de la articulación, entonces uno tiene que darle banco ceftriaxona, si hay trauma directo a la articulación. Y el otro paciente es el inmunocomprometido, o sea, un paciente diabético, un paciente con neoplasia, ¿no?, un paciente inmunodeprimido, un paciente con VIH, o que haya usado drogas parenterales, o que sea un adicto a drogas parenterales. Ojo que adicción a drogas parenterales también incluye aquellos que reciben medicación parenteral ambulatoria. Hay pacientes que no son adictos a nada, sino están recibiendo tratamiento de dolor o algún tipo de terapia ambulatoria endovenosa. Entonces, los que tienen esta condición usarán también banco, pero ya la cefalosporina cambia a cefalosporina antipseudomónica. Obviamente de elección, de inicio, ceftazidima. Si es inmunocomprometido, ya se recomienda ceftazidima con vancomicina. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso cambia el tratamiento. Entonces, en conclusión, la oxa es el tratamiento de elección en el estafilo de la comunidad meticilino sensible, y cuando el paciente tiene una artritis séptica en un paciente sano, inmunocompetente y sin trauma. Ese es oxa siempre, ¿ok? La oxacilina. La cosa se complica cuando el paciente es inmunosuprimido o cuando el paciente tiene trauma directo. O sea, el trauma directo nos cambiará esa posibilidad. Entonces, este es el manejo de la artritis séptica.